Hola Marta, muchísimas gracias. Pues efectivamente estoy aquí en el espacio de Fundación Telefónica con dos reputados expertos del comportamiento humano, diría yo, más allá de solo cómo trabajamos y cómo vivimos en esta nueva normalidad. Estoy acompañada a mi derecha de Mario Alonso Puig, doctor médico, doctor en medicina, cirujano, con una extensa carrera ejerciendo como médico durante un tiempo bastante largo, como cirujano, y que luego empezó a virar, hizo un viaje hacia las profundidades del comportamiento humano y trabajando mucho, investigando mucho en cómo los seres humanos respondemos ante tiempos de incertidumbre, de desafío, de cambio. Nos suena, ¿verdad? Yo creo que nos suena esta situación. Y a mi izquierda tengo a Rory Simpson, director de la Universidad Corporativa de Telefónica, director de aprendizaje en Telefónica, donde también yo trabajo, como nos ha dicho Marta, efectivamente. Trabajamos en la Universidad Corporativa, es el centro del humanismo y de las habilidades blandas en Telefónica, del liderazgo. Nos dedicamos a trabajar con los líderes de la compañía y con toda la compañía, como luego veremos. Y que tiene también una extensa experiencia en el aprendizaje adulto, si queréis, la educación ejecutiva, tanto desde el mundo de las escuelas de negocio, donde trabajo muchos años, como desde el mundo corporativo, desde Telefónica y otras compañías. Y que además, desde hace ya varios años, igual que Mario hizo su viaje desde el ejercicio de la medicina, Rory hizo su viaje desde el aspecto más docente a el bienestar de la persona, el bienestar del ser humano en el entorno de las organizaciones y cómo podemos potenciarlo y hacerlo mayor, ¿no? Así que aquí estamos preparados para tener un interesante diálogo sobre cómo trabajar por ese bienestar deseado de la persona en esta nueva normalidad. La mesa, el tópico de la mesa era sobre trabajar, estudiar desde casa, pero yo creo que lo podemos llevar más allá. Lo podemos llevar más allá porque realmente la nueva normalidad va a ser desde casa a veces, va a ser desde la oficina o desde la escuela a veces. Es un mundo mixto al que quizá no estamos tan acostumbrados y tenemos que aprender a navegarlo, ¿no? Y espero que vamos a tener una conversación interesante al respecto. Estábamos comentando, quizá nos vamos a quitar las mascarillas porque estamos en un entorno seguro, estamos alejados y tenemos espacio. Así que si os parece, igual nos las quitamos, las mascarillas. Y me gustaría empezar dando paso primero a Mario, que nos cuente desde el viaje que has hecho desde la medicina, el ejercicio de la medicina, hasta ese estudio del comportamiento humano y de la respuesta del ser humano ante los cambios, la incertidumbre. ¿Cuál es tu visión general al respecto del tema que nos ocupa hoy? Bueno, buenas tardes a todos. Un honor estar en este espacio, en Enlighted. Buenos días, buenas noches también a nuestros amigos, hermanos de otros países que están hoy igual de presentes para nosotros. Y cuando hablamos de temas como nuevas formas de trabajar, si el teletrabajo, bueno, yo creo que tenemos que ampliar la visión. Es una nueva forma de vivir. El ser humano tiene un apego extraordinario a ese mundo que es un mundo familiar y que se llama, de una manera confusa, zona de confort. La zona de confort no necesariamente es cómoda. La zona de confort sencillamente marca un entorno familiar, es decir, algo conocido. Y verdaderamente, aunque el cerebro humano sí está preparado perfectamente para hacer frente a los desafíos, los cambios, la incertidumbre, la volatilidad, la complejidad, todo eso, la mente humana, por una serie de condicionamientos, no está nada a gusto con los cambios. Entonces, la situación que estamos viviendo actualmente trasciende el mundo laboral y llega ampliamente y con enorme profundidad al mundo relacional y al mundo vital. Entonces, nosotros lo que necesitamos es descubrir qué podemos hacer para navegar por esta tormenta con serenidad, con entusiasmo y con confianza. Mantener la serenidad, mantener la ilusión y la confianza parece algo profundamente contraintuitivo. En una ocasión, un medio de prensa me dijo: con esta realidad, ¿qué vamos a soñar? Como diciendo, no tiene ningún sentido soñar nada. Y yo creo que es más bonito y más útil hacerse otra pregunta. ¿Qué tipo de sueño tenemos que soñar precisamente para transformar esta realidad? El ser humano ha de entender varias cosas. Primero, que cuando pasa por un momento de incertidumbre, un momento complejo que no puede controlar,
eso se experimenta como sufrimiento. No es agradable. Y tenemos que ser capaces de trascender ese dolor, tenemos que ser capaces de trascender esa dificultad para crecer. Hay un síndrome muy conocido desde la guerra del Vietnam, el síndrome de estrés postraumático, que se da con relativa frecuencia en personas que han experimentado situaciones críticas. Allí, por ejemplo, obviamente un conflicto bélico. También se ha dado en personas que han quedado atrapadas en coches después de accidentes, después de terremotos, etc. Y una de las cosas que llamó la atención es que un porcentaje nada desdeñable de personas, a pesar de haber pasado por semejantes horrores, después de eso, como seres humanos, habían crecido. Y este concepto que no se valoraba, no se había considerado como posibilidad, empezó a llamar la atención. Es lo que se llama el crecimiento postraumático, el crecimiento después de una situación difícil. Obviamente lo que estamos viviendo todos es bastante traumático, no solo por pérdidas de vidas humanas, no solo por enfermedad en sí, aunque las personas se recuperen, sino también por pérdidas económicas, por personas que ven cómo sus empresas, que las han creado con tanto cariño, con tanto compromiso, con tanto esfuerzo, pues empiezan un proceso de caída que no saben cómo parar. Es un momento francamente traumático. E intentar negar esa realidad es como negar que estamos en este espacio y pretender que estamos en otro. Estamos en una realidad. En este caso el espacio es agradable. El espacio, sin embargo, el contexto en el que vivimos es un contexto difícil. Entonces, aquí es donde hay que poner en marcha un concepto que se llama resiliencia. Es una palabra extraña. En inglés es resilience, es decir, es más o menos lo mismo. Y nos recuerda un poco ese junco que cuando el viento le empuja, se dobla, se pliega, pero no se quiebra. Y cuando el junco ya no está sometido a la presión tremenda del viento, ese junco vuelve. Es decir, la capacidad de resistir un determinado grado de deformación y la capacidad de recuperarse una vez que ha sido deformado, eso define la resiliencia. Entonces, cuando nosotros conseguimos ser resilientes, es decir, conseguimos no quebrarnos ante la presión, no quebrarnos ante el dolor, no quebrarnos ante la dificultad, no quebrarnos ante la incertidumbre, ese junco se hace más robusto. Y a ese junco en el futuro le deformarán mucho menos los acontecimientos exteriores y se recuperará mucho antes. Nosotros, ¿cómo podemos ganar en resiliencia en esta situación, que es una situación nueva, es una situación que nos ha descolocado a todos y que ha conseguido algo que parecía imposible, que es generar un impacto a nivel global? Pues nosotros tenemos que tener en cuenta que sea en el trabajo, sea en las relaciones personales con tus seres más queridos, sea con tus clientes, sea contigo mismo, contigo misma, hay una serie de dimensiones presentes en todo ser humano, esté en Santiago de Chile, esté en Lima, esté en Madrid, esté en Melbourne, esté donde esté, que si las cuidamos, si las tres cosas, las tres dimensiones las cuidamos, es inevitable que aumentemos la resiliencia, inevitable. ¿Y por qué son tres dimensiones? Pues porque el ser humano es así, es como si vemos un precioso tapiz del siglo XVII, por ejemplo, que son algunos tapices más bonitos que yo he visto, y ves que tiene 3 hilos de colores. Y si tú quitas uno de esos hilos, el tapiz ya no es el mismo. Los 3 tapices los 3 hilos de colores se unen de tal manera que al final le dan esa belleza, esa distinción al tapiz. Pues nosotros tenemos 3 hilos de colores con los cuales se construye el tapiz más hermoso que se puede construir, que es un ser humano. Uno de los tapices, uno de los hilos, uno de los colores, correspondería a la dimensión física, a nuestra corporalidad, a nuestro cuerpo. La otra dimensión correspondería al aspecto, el otro hilo de colores, correspondería al aspecto mental, al funcionamiento de nuestra mente. Es cierto que nadie tiene muy claro qué es la mente humana. Hay algunos neurocientíficos que consideran que la mente es una pura emanación del cerebro, es decir, que el producto natural, la emergencia natural de un cerebro formado por 100.000 millones de neuronas y 100.000 billones de conexiones aproximadamente, eso es la mente. Sin embargo, hemos visto que eso no siempre es así. Sabemos perfectamente que el cuerpo
en el cuerpo se generan procesos mentales. Por ejemplo, sabemos que en el tubo digestivo hay un cerebro que tiene ni más ni menos que 500 millones de neuronas y que está afectando directamente a los estados de ánimo. También sabemos, por ejemplo, que el corazón tiene aproximadamente 45.000 neuronas, neuronas muy especiales, muy diferentes a las neuronas habituales, y que está mandando simplemente con la frecuencia cardíaca un mensaje al centro del miedo en el cerebro para decir si el entorno es seguro o no. Es decir, no es el cerebro el que informa al corazón, es el corazón el que informa al cerebro. Claro, esto verdaderamente ha descolocado muchos de los conocimientos y de las creencias que teníamos en medicina. Entonces, la mente, por tanto, es probablemente un puente entre el mundo de la energía y el mundo de la materialidad, o podríamos decir entre el mundo del espíritu concebido de una manera muy amplia y el mundo de lo material. Bien. Y la tercera dimensión es la dimensión anímica, es decir, es lo que trasciende al ser humano, es el interés por los demás, es el amor a la naturaleza, es encontrar la unidad en la diversidad, es por tanto celebrar siempre la diversidad, es no permitir ni que ideas políticas, ni que ideas religiosas, ni que ideas culturales puedan separarnos en lo más profundo que es nuestra humanidad, nuestro anhelo de estar juntos, nuestro anhelo de ayudarnos unos a otros a ser más felices y sufrir menos. Entonces, si nosotros cuidamos estas tres dimensiones, la dimensión física, la dimensión corporal, la dimensión mental, que obviamente está conectada como ese hilo con los otros hilos del tapiz, y la dimensión anímica, inevitablemente hay un aumento de resiliencia y de esta situación que afecta al mundo laboral, al mundo de la educación, por supuesto, al mundo de las relaciones, vamos a experimentar como consecuencia de esto un crecimiento. Es decir, después de esta situación traumática, que es la que es, y que es dura y es desagradable, experimentaremos un crecimiento. Es decir, en lugar de quebrarnos, de ser un junco que se quiebra, o un junco que se queda doblado y no puede volver a su situación de partida, nos convertimos en juncos mucho más flexibles y simultáneamente mucho más robustos. Es decir, pasamos de la consistencia del hierro a la consistencia del acero. El acero no solamente es más sólido que el hierro, sino que es más resiliente que el hierro. El acero tiene un coeficiente de flexibilidad que no tiene el hierro se queda deformado y el acero dentro de unos límites puede volver. Bien, ¿qué aspectos tenemos que cuidar en las tres dimensiones? La dimensión del cuerpo, la dimensión de la mente y la dimensión anímica, la dimensión del alma, entendida en un sentido amplio, como trascendencia, del verbo transcando, ir más allá de uno mismo, de su propio ego, de su propio yo. A nivel corporal, y esto es importantísimo señalarlo sobre todo cuando se pasa tanto tiempo en casa, a nivel corporal hay que hacer varias cosas para cuidar el cuerpo, la dimensión corpórea. La primera cosa es el ejercicio físico. El sedentarismo acaba matando. En países como España, el 30% de la población tiene muchos problemas a nivel fisiológico y bioquímico porque no hacen absolutamente nada de ejercicio. Y yo conozco personas en la época más dura que hemos vivido que han recorrido kilómetros moviéndose por su pasillo. Que lo han hecho mil veces, pero han hecho kilómetros. Es decir, es importante el ejercicio físico, pero el ejercicio físico es importante para cuidar el cerebro. Está demostrado que cuando uno hace ejercicio físico, las posibilidades de caer en un proceso de ansiedad o depresión se reducen drásticamente. No entraré en más profundidad por temas del tiempo. Entonces, ejercicio físico es lo primero. Hay que tener mucho cuidado porque cuando se trabajan tantas horas en casa, la tendencia al sedentarismo se multiplica. En segundo lugar, hay que cuidar la nutrición. Todos estamos experimentando estrés. El estrés no es más que la salida de lo familiar. Se activan automáticamente los mecanismos del estrés. Y cuando uno se estresa, se libera cortisol. Y el cortisol lo que quiere es llenar la sangre de azúcar. Entonces nos convertimos en personas ávidas de dulces. Esos dulces que se ingieren en exceso se sabe que producen inflamación cerebral, que favorece la aparición de ansiedad y depresión. No la queremos
ni la ansiedad ni la depresión en ningún momento de la vida, y menos en una situación donde tenemos que estar especialmente entusiastas y con un ánimo más elevado. En tercer lugar, el tema del dormir. Vamos a ver. Nuestra sociedad no acaba de entender la importancia del dormir. Muchas personas creen que dormir es perder el tiempo. Durante el sueño se activan genes nocturnos que evitan que haya mutaciones cancerígenas. Durante el sueño, el sistema linfático, que no es el linfático, es el linfático del cerebro, limpia el cerebro de proteínas anómalas que, si se acumulan, pueden dar trastornos degenerativos. Entonces, hay que acostarse sin estar viendo pantallas que emitan luz azul, porque interferimos la liberación de melatonina, que empieza a liberarse a las 9 de la noche y alcanza su pico entre las 11 y las 3. Si nosotros no cuidamos el descanso y nos dedicamos a estar todo el rato contestando emails, viendo cosas, interferimos el sueño y aumenta los niveles de estrés, favorece la ansiedad y favorece la depresión. Eso en cuanto a la parte física, para no extenderme. Habría otras dimensiones que son la respiración y la postura, pero bueno, las dejo para otra ocasión. La parte mental. Me voy exclusivamente a una cosa. No hay que tolerar que la mente nos lleve al pasado para lamentarnos por lo que hicimos o dejamos de hacer, o que nos proyecte al futuro para preocuparnos por lo que va a suceder y que no vamos a ser capaces de gestionar. Esto es una enfermedad de la mente que se descubrió hace 3.500 años y que está perfectamente reflejado en el Bhagavad Gita. ¿Cómo lo hacemos? Entrenando el músculo de la atención. Las prácticas de la meditación, las prácticas del mindfulness nos ayudan a centrar la atención y a saltar de lo que se llama la red neuronal por defecto a la red ejecutiva central. La red neuronal por defecto es la base de la infelicidad del ser humano y influye directamente en la enfermedad. La red ejecutiva central se activa cuando nos enfocamos en la tarea. Mejora el funcionamiento del sistema inmune, que es precisamente el que nos tiene que defender de los virus. Además, nos hace sentirnos más tranquilos, más confiados, y nuestro rendimiento aumenta. Luego, a nivel mental también hay que hacerlo. Y termino con la parte anímica. La parte anímica no tiene sentido si no trascendemos el yo y nos encontramos con el tú. Y nos encontramos para generar el nosotros. Es el momento de la cordialidad. Es el momento de la empatía, es el momento de la compasión, es el momento del perdón, y no utilizar la pobre excusa de que como tenemos mascarillas y no nos podemos abrazar, no podemos generar ese encuentro. Afortunadamente, el amor, el ideal del encuentro, no puede ser contenido ni por una mascarilla ni por una distancia de seguridad. Entonces, no busquemos excusas que nos las creemos, ese es el problema, y que nos limitan nuestra capacidad de encontrarnos. Si nos queremos encontrar, los ojos son los primeros que transmiten la mirada apreciativa. El tono de voz también. Y hay una energía que ya se puede medir, que emite el propio corazón y que llega a la otra persona. Entonces, si cuidamos esos aspectos, sea el trabajo en casa, sea el trabajo mitad en casa, mitad en la oficina, sea lo que sea, aumentaremos nuestra resiliencia, y cuando esta situación pase, ¿qué pasará? Diremos, fue duro, hemos crecido. Muchísimas gracias. Nada. Muchísimas gracias por sintetizar en 15 minutos, más o menos, algo que yo creo que a todos nos ha abrumado y que estamos todavía muchos ahí abrumados en cómo cómo navegamos esta nueva normalidad, esta nueva vida que tenemos, como bien decías, que es la nueva vida, es que trasciende más allá de lo que es el trabajo o la educación, es la nueva vida, de una forma bastante que se puede, tal y como te lo escucho a ti, lo podemos hacer, ¿no? O sea, parece una receta bastante asequible, yo creo, si nos concentramos en estas cosas, en esos hilos que tan preciosamente nos has tejido, ¿no? Para crear ese tapiz de bienestar, de felicidad, de balance, de tranquilidad, ¿no? Y cuidando de esos tres aspectos que nos decías, ¿no? De la corporalidad, de la mente y de la parte más humanista, de la humanidad, más emocional. Rory, te pregunto a ti, desde tu visión, en lo que nos ha explicado Mario, yo veo muchas cosas en común con lo que hacemos tú y yo en Universitas. Desde tu visión más organizativa, quizá Mario nos lo ha presentado más, ¿qué hacemos nosotros como individuos, ¿no? Y nos has dado una receta muy poderosa para nosotros como individuos, cómo podemos salir reforzados.
vivir de la oportunidad que nos presenta también esta situación, ¿no? Nosotros hacemos también un poco eso en Universitas, y tú en tu trayectoria, además, en la que no solo has estado en la parte corporativa, sino que también has estado en la parte de la escuela de negocios y que además has profundizado mucho con publicaciones al respecto, ¿cómo podemos enfrentar? Aquí hay muchas cosas de las que Mario nos ha contado que también trabajamos desde la organización. ¿Cómo lo ves tú desde el lado más del mundo organizacional, corporativo, de grupo, quizás, si quieres, frente al individuo? Cuéntanos. Gracias, Lucía. Y déjame decir que me encanta estar aquí presencial. Después de 6 meses en casa, ya salir fuera es increíble. Gracias por invitarme. Y gracias, Mario. Siempre aprendo de ti. De hecho, la Universidad Corporativa que hemos montado en Telefónica está basada con estos claves, estas palabras de sabiduría. Y yo creo que todos estamos de acuerdo que estamos viviendo una revolución. Estamos viviendo una tormenta perfecta, pero siempre en las tormentas perfectas, con liderazgo puedes ver oportunidad. Y la pandemia de COVID nos ha servido, es una tragedia, obviamente, pero también nos sirve para algo, nos sirve para identificar la tormenta, buscar el ojo de la tormenta, y nos ha servido como catalizador por algunas cosas donde ya estábamos reflexionando. Mi cargo es Chief Learning Officer. Y esto quiere decir, hace 10 años, cuando he venido al mundo más las escuelas de negocios, a Telefónica, ¿qué tenía que hacer? Chief Learning Officer. Pues ofrecer cursos. Hemos comprado cursos de las grandes escuelas de negocios y luego hemos relajado y hemos ofrecido cursos. Pero siempre pensando que hay algo más. Esto de learning, ¿qué exactamente es learning? Y la pandemia ha acelerado el conocimiento que learning es mucho más. Learning es no morir. Learning es sobrevivir. Learning es ganar. Learning es saber cómo encontrarse en el ojo del huracán, donde hay tranquilidad, el lugar seguro. Learning es crecer. Igual tengo un sesgo porque soy Chief Learning Officer, pero Chief Learning Officer es officer de crecimiento. Y gracias a Dios tenemos un CEO, José María Álvarez Payete, que tiene una pasión, una compasión, una obsesión con learning. Pues esto es un poco del contexto, y también dentro del contexto de COVID. El contexto más global durante COVID y antes, pues nos dijeron que esta época iba a ser la época de inteligencia, conocimiento, sabiduría. Y era mentira. Se ha convertido en la época de ignorancia. Fake news y mentiras viajan mucho más rápido que la verdad. Y liderazgo y learning tiene algo que ver con todo esto, una responsabilidad. Y nuestro rol en Universitas, la Universidad Corporativa, tiene algo que ver con esto a su centro, a su core, al núcleo. Incluso una solapa con las palabras de Mario, en las grandes empresas hay problemas reales de gente con problemas mentales, salud mental, adicción a los opiáceos, estrés, falta de dormir, etc. No hay gente con talento, no. Hay problemas mucho más profundos. Es nuestra responsabilidad en las empresas tratar de todo esto. Pues, volviendo un poco más a mi contexto, solamente hemos basado todos nuestros pensamientos en este libro, Chief Wellbeing Officer, que he escrito con un compañero mío, Stephen McGregor. No sé si los contenidos son buenos. Tú puedes decidir cuando lo lees el libro. Pero solo con el título Chief Wellbeing Officer, este título cada vez es más popular, porque la gente está despertando a este hecho
la importancia de well-being. ¿Cuál es el cómo? ¿Qué hacemos más en nuestra universidad corporativa? Es buscar un equilibrio entre las inteligencias. Nosotros hablamos de las 4 inteligencias, IQ, EQ, PQ y SQ. IQ más datos tradicional. EQ, inteligencia emocional, ya lo conocéis muy bien. PQ, la física, movimiento. Y SQ, espiritual. ¿Y qué tiene que ver yo, un escocés, hablando sobre la alma de una persona? Pues en nuestros cursos, programas, intervenciones, no hablamos de la alma de Telefónica. No, hablamos sobre la brújula moral de cada empleado. Y de nuevo, nuestra universidad corporativa no es solamente para los peces gordos, no es solamente para los ejecutivos, es para todos. Y la revolución que nos ha ayudado COVID, la pandemia, ha democratizado aprendizaje. Y déjame terminar un poco. Nuestra filosofía, todo basado de la famosa metáfora del iceberg, o iceberg, más fácil iceberg, ¿no? El iceberg. Por arriba, por encima, sabemos que hay 10% de la superficie, por abajo 90%. Sabemos para mover este iceberg hay vientos por arriba y corrientes. Y siguiendo esta metáfora, la parte por arriba es la parte más tangible de la persona o la empresa. Estrategia, misión, datos, quizás. La parte por abajo trata más de cultura, carácter, la persona, visión, miedo, etcétera. Cosas mucho más profundo, propósito. Para inspirar un cambio, para transformar una cosa que todos estamos buscando. Lo importante es ser maestro de los corrientes. Y learning y aprendizaje y liderazgo tiene que enfocar a ser maestro de los corrientes. Fantástico. Tenemos que ir profundo, ¿no? Tenemos que ir por debajo de la superficie y de verdad llegar a esa parte más emocional, que quizá para el que no esté tan familiarizado con este tipo de trabajo que hacemos nosotros, igual sorprende que pienses que en un entorno más organizativo, más si quieres rígido de compañía, dediquemos espacio, y además un espacio amplio, a esa reflexión más profunda que conecta perfectamente con lo que Mario nos contaba. Yo me gustaría en este punto plantearos una cuestión, que además yo creo que todos nos lo estamos de alguna forma preguntando o nos preocupa en la nueva normalidad en la que estamos. Efectivamente estamos yendo a un mundo más virtualizado y hemos dado en los últimos meses un paso de gigante en cuanto a lo que es la adopción de la digitalización, ¿no? Y la virtualización del trabajo y de la vida. De hecho, hemos avanzado en estos 5 o 6 meses lo que estaba esperado para los próximos 5 años, ¿no? en la adopción de la digitalización. Y una de las cosas que claramente todos notamos es que efectivamente la parte relacional, y ahí me quiero enganchar a tu último comentario, Mario, cuando decías, es que con los ojos también transmitimos, ¿no? La parte más relacional y cómo esa parte conecta, que luego lo veré contigo, Rory, también, porque nosotros hemos llevado a cabo nuestro trabajo durante los últimos años muy basado también en esas relaciones y en esas conversaciones. Entonces, ¿cómo veis vosotros la conexión entre ese bienestar, esa tranquilidad, esa nueva normalidad en la que vivimos buscando esa tranquilidad y la nueva forma de relacionarnos, quizá? ¿O cuál es la conexión? Bueno, es una pregunta muy, muy pertinente en este momento. El estudio más largo que existe en el mundo sobre la felicidad lo está llevando a cabo la Universidad de Harvard. Es tan largo que ya van por el tercer director. Los 2 anteriores fallecieron por juventud acumulada. Y han llegado a una conclusión que yo creo que es absolutamente clara e intuitiva. Lo que de verdad nos hace felices
es el encuentro con los demás. Es decir, uno puede tener en solitario bienestar subjetivo. Yo tomo un plato que está muy bueno y yo lo disfruto. La felicidad solo se disfruta desde el nosotros, no desde el yo, no desde el tú, desde el nosotros. Y es verdad, es cierto, no podemos negar que nos hemos encontrado con un impedimento, con un obstáculo para querernos de la forma en la que estábamos habituados a querernos, para encontrarnos de la forma en la que estábamos habituados a encontrarnos. Lo que no puede ser es impedimento para no encontrarnos o dificultad insuperable para abrazarnos en la distancia. Si el ser humano es capaz de crear lo que es capaz de crear, ¿cómo no va a ser capaz de sortear esta dificultad? ¿Qué es una dificultad? Naturalmente que sí. Esto está generando dificultades a todos los niveles, relacional, de trabajo, de salud, porque afecta a todo lo que es nuestro entorno. Lo que sí es importante es que todos hagamos ese esfuerzo por conectar de una manera nueva y no tiremos la toalla pensando que como no podemos acercarnos de la forma en la que antes nos acercábamos, no se puede hacer nada. No, tendremos también que reinventar nuestra forma de relacionarnos. Y al final siempre queda el núcleo, lo sólido. Cuando tú verdaderamente quieres encontrarte con la otra persona, encuentras un cómo. Quien tiene un qué y un por qué, siempre encuentra un cómo. Entonces no nos tenemos... O sea, si hay algo que esta pandemia no puede hacer en nosotros, nos puede enfermar, nos puede matar, nos puede arruinar nuestros negocios, nos puede hacer difícil el encontrarnos. Lo que no puede bajo ningún concepto es lograr que caiga el ánimo. El ser humano tiene la capacidad de levantarse siempre una vez más de las que se cae. Decía Churchill, todo triunfador fue un fracasado que jamás se dio por vencido. O sea, lo que nos convierte en vencedores no es el no caernos, es el levantarnos una vez más de las que nos caemos. Y si nos damos cuenta de que esto es así, con la creatividad que asiste de manera natural al ser humano, vamos a encontrar formas, utilizando las tecnologías digitales, utilizando otras formas que nos van a permitir sentirnos cerca de los demás, y cuando miremos para atrás diremos, qué orgullosos estamos de nosotros, porque una vez más encontramos un camino para seguir juntos. Fantástico. Y de hecho, como decimos también nosotros muchas veces, nos podemos ir directamente a Darwin, ¿no? O sea, no sobrevive la más fuerte de las especies, sino la que mejor se adapta. Y la buena noticia es que, como bien acabas de decir, el ser humano siempre se ha adaptado, ¿no? O sea, que esta vez no va a ser distinto. Y es muy importante lo que dices, Lucía, porque muchas personas han considerado que lo que ha hecho que el ser humano esté en el 0,1% de las especies que han sobrevivido, no solo ha sido tener un cerebro como el que tiene, sino que es, de todas las criaturas que existen, la que mejor ha aprendido a colaborar. Por eso, lo que nos va a sacar reforzados de esta situación no son esfuerzos individuales, que son necesarios, es unirnos todos en un ideal común, que es salir reforzados ayudándonos unos a otros. Y para eso hace falta cordialidad, empatía, compasión y capacidad de perdón. Y entonces emerge lo que emerge de manera natural en el encuentro, que es la creatividad, que es la voluntad de cooperar y que es la transformación. Absolutamente, no puedo estar más de acuerdo, y me sirve perfectamente para volver a lo que te decía Rory hace un momento, y es, nosotros hemos trabajado mucho basados en estos principios que acabas de decir al final, de la colaboración, de la creatividad, de la inteligencia colectiva. De hecho, es una de nuestras frases más repetidas, ¿no? Desde nuestro trabajo buscamos, de alguna forma, encender la inteligencia colectiva del grupo con nuestros participantes en los cursos y en las experiencias que hemos ido creando. Entonces, me pregunto, igual que le planteaba a Mario,
cómo encaja la relación personal y cómo en esta nueva normalidad, ¿cómo ves tú, Rory, desde el ámbito más educativo en el que nos hemos movido nosotros, desde ese aprendizaje adulto, y cómo lo hemos venido construyendo sobre la colaboración del grupo, la inteligencia colectiva, la conversación, el encuentro? ¿Crees que estamos ante el fin de ese modelo con esta nueva normalidad? ¿Cómo visualizas lo que nosotros venimos construyendo en esta nueva normalidad? Primero tengo un quejo. ¿Por qué siempre tengo que hablar después de él? Bueno. Es muy difícil. Porque vamos siguiendo el flow, pero si quieres lo cambio. La sala está con él y luego yo creo que en nuestros cursos la clave es, en vez de hablar de un curso sobre finanzas o marketing o esas cosas que puedes hacer todo esto online, cuando se une la gente, puedes hacer un curso sobre un valor o una emoción, un curso sobre empatía. En vez de hacer un curso sobre customer-centric marketing, ¿por qué no haces un curso en empatía? Ya has empezado a ir más profundo y ya estás contando más, no solo componentes. Decimos en nuestra universidad, no expertos, todos somos estudiantes, incluso la gente como tú y yo dando clase. Y lo importante es sacar lo bueno y toda la sabiduría que hay del colectivo. Esto es nuestro rol y eso es el rol de la empresa. Es que no hace falta gastar un montón millones con consultores, lo siento, en un mundo perfecto. Toda la sabiduría ya está en la casa. Y en el momento que somos valientes y podemos decirlo y mostrarlo, vamos a ganar esta revolución. Y vamos a salir reforzados incluso, ¿no? Pues dejarme en este punto también invitar, tenemos en la audiencia expertos en estos temas que estamos tratando. Nos acompaña María Zavala, por una parte, que es periodista especializada en comunicación digital, y también Javier Márquez, que, como me decía hace un momento, es en esencia profesor de contabilidad, docente, que de repente ahora tiene el cargo de vicedecano de Relaciones Institucionales y de Investigación en la Universidad de Comillas. Voy a aprovechar que venimos de este mundo más de lo que me decía Rory, de la parte más educativa, si quieres, académica, para que nos des también tu visión, porque hablábamos hace un momento antes de empezar la conversación, ¿cómo estamos desde el entorno más universitario enfrentando? Dime, a ver, ¿cómo lo veis vosotros, ¿no? ¿Cómo navegamos esto? Bueno, muchas gracias, Lucía. De verdad que antes me vas a permitir que diga el placer que tengo de estar aquí con vosotros, contigo, por supuesto, con Rory, con Mario. Es maravilloso aprender de dos personas como vosotros. Da gusto, de verdad. He tomado nota, yo creo que de cada palabra que habéis dicho. Muchas gracias, de verdad, y muchas gracias a Enlighted por haberme invitado, de verdad. Me encanta sobre todo esa forma que habéis tenido los dos, además, ¿no? de poner el hincapié, poner el énfasis en lo que es la parte humanista de todo esto, ¿no? Toda la parte humana, los sentimientos, la sensibilidad, el servicio a los demás, habéis hablado, esa empatía, ¿no? Pues me encanta, ¿no? No todo es desde el punto de vista universitario. Pues depende de la carrera que se estudie, depende del grado, si en derecho mercantil o contabilidad o citología o mecánica cuántica, ¿no? Hay una serie de habilidades que es fundamental trabajar con los alumnos. Y desde este punto de vista, pues yo creo yo vengo de una universidad en la que nos hemos centrado siempre, y somos famosos por eso, en lo que son las soft skills, no solo dar esas hard skills yo vengo del mundo de la facultad de empresariales, entonces no es solo contabilidad, finanzas, marketing, recursos humanos, siempre estamos pensando en cómo ayudar al alumno para trabajar en equipo, en empatía, en trabajo en ámbitos de presión, etcétera, etcétera, ¿no? Que sepan salir al mundo laboral no solo sabiendo, sino también sabiendo hacer. Pero claro, esto, como decía antes Lucía, veníamos preparados desde hace muchos años, ¿no? Poco a poco, de una forma transitoria, despacita, les vamos formando en ese entorno VUCA que decía Mario al principio, ¿no? De vulnerabilidad, de incertidumbre, de ambigüedad, de complejidad, ¿no? Y les vamos poco a poco formando en eso. La digitalización, sí, ya llegará la digitalización, ¿no? Ese paso poco a poco que tenemos que hacer, que decía antes Lucía, sí,
vamos poco a poco. Y de repente nos llega la tormenta perfecta que ha dicho Rory, ¿no? El tsunami de la COVID. Y de repente, en meses, avanzamos 5 años en la digitalización y avanzamos 5 años en la resiliencia que tenemos que formar a los alumnos para que salgan con otra forma de pensar. Llevamos años hablando de los millennials y de repente los millennials ya no están. Ahora tenemos que hablar de los pandemials, ¿no? Y tenemos que hablar de un nuevo alumno. Y entonces es complicado, ¿no? Yo creo que nosotros en la facultad, en ICADE, lo hemos resuelto bastante bien, lo hemos resuelto muy bien. Los alumnos en general están contentos con cómo hemos actuado. Pero me vas a permitir que devuelva la pelota de tenis, Lucía. Yo quiero preguntarle aquí a nuestros expertos, porque claro, los alumnos están muy inquietos y quieren saber cómo los que están en cuarto, los que salen mañana mismo al mercado laboral, cómo se tienen que enfocar, qué tienen que aprender ahora, cómo se tienen que formar ahora en este nuevo entorno, ¿no? Cómo tienen que responder a las empresas o desde el punto de vista de los profesores. ¿Y cómo tenemos que formar a estos nuevos alumnos, ¿no? Y ya no solo desde el mundo universitario, también vamos a llamar los educadores de colegios e institutos, ¿no? ¿Cómo tenemos que formar a la siguiente generación para que sean esos líderes, ¿no?, que necesitamos para transformar bien el mundo? Pues como bien decías hace un momento que siempre vas detrás de Mario, yo creo que puedes empezar tú en esta ocasión, Rory. Primero es contexto más que contenido. Hablamos de prepararlas para el contexto. Y pensando en contexto, en Telefónica es una de las empresas más digital, está a la vanguardia del mundo digital, de machine learning, deep learning. Y me gusta, España puede ser muy orgulloso de esto. Tenemos a alguien en un consejero Telefónica que es uno de los jefes del Max Planck Institute, es a nivel mundial, es un experto de quantum computing. Por lo cual Telefónica es muy digital, pero nuestro jefe está insistiendo, hay que dar la bienvenida al mundo digital, pero a la vez ser más humana. Y en todo lo que hacemos, a la parte digital, pero también a la parte de humanidad. ¿Y quién no va a estar interesado en esto? Pero no dividir las dos cosas tienen solapa perfecto. En el contexto del futuro siempre va a ser una mezcla de la parte más técnico y digital y la parte humana. Pero insisto, en vez de dar un curso sobre marketing, hay que dar un curso sobre empatía y vulnerabilidad y valentía. Y esto pueden ser soft skills y hard skills, los dos. Emociones, valores. Habilidades humanas, como hemos dicho alguna vez, pasar del soft skill, hard skill al human skill, ¿no? Mario, ¿tú cómo lo ves, lo que nos preguntaba Javier? Bueno, primero muchas gracias por tus comentarios tan cariñosos y gracias también por esas reflexiones que has hecho desde el trabajo que haces en la universidad. Nosotros hace 2 años en el iUniversity decidimos crear un centro, que es el Center for Health, Wellbeing and Happiness, precisamente para tratar este tema. Entonces, dentro de la School of Human Sciences and Technology, nació este centro con la vocación precisamente de entrenar a los alumnos, hay que recordar que son alumnos de 120 nacionalidades, entrenar a los alumnos precisamente en estos 3 hilos que hemos comentado: la dimensión corporal, la dimensión mental y la dimensión anímica. Primero porque valoramos enormemente la diversidad y no puede haber celebración de la diversidad si no hay voluntad de encuentro con la otra persona. Y porque además nuestra trayectoria trabajando con empresas a lo largo de muchos años nos mostró clarísimamente que las empresas lo que quieren son personas humanas. Son personas humanas. Es decir, personas que no tengan ninguna duda de que están tratando con seres humanos, no con medios para conseguir cosas, sino con fines en sí mismos. Y la verdad es que no sabíamos, desde luego hemos tenido un apoyo enorme por toda la universidad y por todo lo que es el Business School.
no sabíamos el interés que iba a despertar las clases de nutrición para mejorar la función cerebral, las clases de gestión de la atención, las clases de empatía, las clases de compasión, las clases de respeto por la naturaleza, pero ha tenido una aceptación enorme, lo cual nos llena de ilusión. Sabemos que son campos novedosos, pero sí ya estamos viendo resultados y tenemos jóvenes estudiantes que están de alguna manera abanderando esto y vamos incluso a celebrar una Happiness Week. Lo que pasa es que no la pudimos hacer por la situación pandémica, pero hubo otras alternativas. Es decir, yo creo que hay un movimiento general donde de alguna manera nos hemos dado cuenta que los famosos soft skills jamás fueron soft. No sé a quién se le ocurrió ponerlo de soft, porque la verdad es que podía haber sido más creativo. Son los más hard skills de todos. Porque si tú eres una persona muy brillante, pero eres incapaz de generar un buen clima a tu alrededor, no vas a poder tener un equipo. Y si no tienes un buen equipo, no tienes resultados. Si nosotros estamos consiguiendo los resultados que estamos obteniendo en nuestro centro de salud, bienestar y la felicidad, es porque funcionamos como un equipo, porque es gente maravillosa apoyando, empujando, poniendo el corazón en ello. Y si no, es que lo que uno haga a nivel individual se queda en algo anecdótico. Entonces, creo que hay un interés enorme, sobre todo en las personas jóvenes, más jóvenes. Y también estoy viendo en personas con más juventud acumulada la apertura a esto, reconociendo que esta sociedad o es más humana o no será. O no será. Es decir, tenemos que darnos cuenta de que solo unidos podemos salir adelante reforzados. Y por eso tenemos que acabar con todas las rivalidades, con todos los enfrentamientos. Puede haber debates, puede haber discusiones, pero enfrentarnos, claro que puede haber competición, pero considerarnos como rivales, eso no tiene ningún sentido. Eso no tiene por qué seguir así. Y creo que esta situación, que es así de dura, tiene que ayudarnos a dar un salto en el nivel de conciencia que verdaderamente nos ayude a generar una nueva sociedad. No hemos de olvidar, a mí me gusta más llamarlo a esta situación la nueva realidad, que en lo que antes considerábamos lo normal, muchos países, incluyendo el nuestro, un 25% de la población estaba en tratamiento crónico con ansiolíticos y antidepresivos. A esto yo no le llamaría normal. Es decir, tenemos que aspirar no a volver a lo anterior, tenemos que aspirar a crear juntos una nueva realidad mucho más amable, mucho más justa, mucho más ilusionante, que desde luego nos traerá mucha mayor abundancia para todos. Entonces tenemos que atrevernos no solo a pensar en grande, sino a sentir en grande y a vivir en grande. E iniciativas como las que tú comentabas, yo creo que son esenciales. Son esenciales porque hay también lo comentábamos, no es un simplemente querer. Hay que querer hacer. Y si no queremos hacer, ese querer no es lo suficientemente poderoso. Entonces, si queremos hacer, mismo lo comentabas, Lucía, es decir, en unos meses hemos conseguido avanzar el mundo digital lo que habremos tardado 5 años, porque hemos querido, y hemos querido hacer, y hemos sido capaces de hacer. Entonces esto no solo hay que extenderlo, al menos desde mi punto de vista, al mundo de la tecnología, hay que llevarlo también al mundo del humanismo, porque una tecnología no humana es una tecnología peligrosa. Una tecnología humana es una tecnología muy útil, muy útil. Y un bisturí, he manejado bisturís 26 años de mi vida, un bisturí bien usado es espectacular porque generas un mínimo trauma. Mal usado es sumamente peligroso. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra tecnología? ¿La vamos a dar ese aroma humano o le vamos a quitar la humanidad? Entonces tenemos que trabajar las dos cosas. Entonces no hay un hard skill o un soft skill. Hay lo que vale la pena y lo que es correcto y lo que no lo es. Esto es como la medicina. Hay la buena medicina y la medicina que no es buena. No, absolutamente. Y desde luego, yo creo que todos los que estamos, nosotros tres por lo menos, pero seguro que muchos de los que nos acompañan hoy
tanto aquí como virtualmente. Yo creo que muchos de estos temas que nosotros veníamos ya trabajando, ¿no? Y que llevábamos ya tiempo en ese mundo de las habilidades blandas mal llamadas, yo creo que el tsunami, como bien decía Javier, el tsunami del COVID quizá nos está ayudando a que se democraticen estas opiniones, y eso nos va a ayudar a que se extiendan, ¿no? Que se hagan populares, como decías tú antes, el well-being se ha hecho popular, y que realmente eso nos va a ayudar a, estoy muy de acuerdo contigo, a no volver a lo de antes. Volvamos a la parte buena de antes, si quieres, a lo que ya sabíamos que era bueno, y construyamos cosas nuevas sobre eso, ¿no? Y desde luego nosotros nos posicionamos, creo que los tres que estamos aquí, en esa visión optimista de que vamos a ir a algo mejor. Quiero también contar con la visión de María, que nos acompaña también en la audiencia. María, como os decía, es periodista especializada en comunicación digital, y hablando contigo antes de la mesa comentábamos, pues como bien dijo también Mario al principio, ¿no? Toda esta nueva realidad trasciende más allá de lo que es trabajar, estudiar, el individuo, o sea, va más, es la vida nueva, ¿no? Y la vida nueva tiene indudablemente un aspecto más de la familia, del hogar, de cómo nos manejamos desde casa en esta nueva realidad. Gracias. Estoy encantada y absorbiendo todo lo que decís los tres. Sí quería llevarlo un poco a mi terreno. Yo trabajo mucho en el tema de la familia y su convivencia con la tecnología, y todas las semanas estoy con familias, con docentes, con estudiantes, y quería dejar a un lado el mundo corporativo sin ignorarlo ni olvidarlo, ¿no? Y coger al individuo y llevarlo al sitio al que vuelve a dormir cada noche, ¿no? Puede ser con una familia muy grande o muy pequeña, o con una mascota, pero bueno, al hogar. Y es curioso como al final, pensando en la familia, en el entorno en el que sí hay unos adultos y unos menores, niños o adolescentes, es un poco frustrante que tengamos que empezar a hablar de bienestar, formación y motivación cuando ya hemos llegado a la educación superior o cuando hemos llegado ya al desempeño profesional, ¿no? Que poco se trabaja el bienestar en otras edades más tempranas, y que pocas herramientas se dan a los padres de familia, que a veces son profesionales, con suerte, de compañías que les forman en bienestar, y a veces no tienen esa suerte y no se les forma en bienestar. Y esta situación que hemos atravesado y seguimos atravesando, porque a día de hoy muchos seguimos teletrabajando y algunos de nuestros hijos siguen teniendo clases virtuales, la casa, el hogar, la familia se ha convertido en la oficina y en la escuela. Se habla poco de ese bienestar, y cuando se habla de bienestar se tiende mucho a hablar del bienestar digital, convirtiendo ese bienestar digital en tiempo de pantalla y nada más, ¿no? Entonces, si es mucho tiempo de pantalla, que lógicamente lo es, no es bienestar. Pero es frustrante que no se hable de otras cosas, porque los padres y las madres nos hemos convertido no solo en agentes de nuestro propio bienestar, con los tres pilares de los que habla Mario también, sino que nos hemos convertido en mentores del potencial bienestar de nuestros hijos, que no se trabaja, desde luego, en la escuela, salvo que les lleves a una escuela que trabaje el mindfulness, ¿no? Que no es lo más habitual de encontrar en nuestro país. Quizás a ti, Rory, en tu sector corporativo, Mario, desde luego, desde el punto de vista humano y motivacional, ¿a qué nos agarramos los padres? ¿Por dónde empezamos? Porque cuerpo, mente y ánimo es fantástico, pero ¿por dónde empezamos? Si queremos llegar a todos, entonces sí que el estrés va a ser monumental. ¿Por dónde empezamos para que realmente el optimismo tenga una salida? Gracias, María. Pues en este caso vamos a empezar con Mario. Me lo temo. Escucho atentamente para ver qué hago con mis tres hijos en casa. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, que es tremendamente relevante, porque la familia es el núcleo de una sociedad. Cuando destruimos la familia, estamos dañando el núcleo de una sociedad. Yo creo que, en primer lugar, los padres, yo soy padre, yo tengo 3 hijos, los padres tenemos que entender una cosa. Para ser un padre, una madre extraordinarios, no hay que ser perfectos. Seguimos todavía el ideal del yo, del que tanto habló Sigmund Freud. Un estándar de perfección inalcanzable y que genera en cualquiera de nosotros un nivel de frustración inmenso. Unos padres que hacen lo que pueden con lo que tienen por generar un entorno lo más amable posible a pesar de las circunstancias tan difíciles, están siendo unos padres excepcionales. Excepcionales. Y no me parece justo que carguen sobre sus hombros
una carga de culpa o de sensación de que no llegan cuando no llega a esa perfección ningún ser vivo. Eso es lo primero. En segundo lugar, que los padres pueden aprovechar la oportunidad ante sus hijos de expresar lo que están sintiendo. Sabemos perfectamente que la emoción no expresada daña directamente el funcionamiento del cuerpo. La alegría no expresada daña el funcionamiento del cuerpo. De esto Jung hablaba de la sombra blanca. El miedo no expresado daña el funcionamiento del cuerpo y, por supuesto, el funcionamiento del cerebro humano. Entonces, muchas veces queremos que nuestros hijos nos cuenten sus momentos más difíciles. Hijo mío, cuando tengas un problema, hija mía, cuando tengas un problema, yo quiero ser la primera persona en saberlo. Y luego, nosotros, que hemos aprendido ese condicionamiento mental de que nos tenemos que presentar como seres absolutamente perfectos, capaces de hacer frente con todo, somos incapaces de compartir con nuestros hijos nuestro sentir. Para que nuestros hijos sepan que tienen permiso para transmitirnos su miedo, sus momentos de frustración y de desesperanza, tienen que ver que nosotros también somos capaces de ello. Porque nos guste o no, los padres somos la referencia a los hijos, o una de las referencias. Y al final las personas no hacen lo que se les dice, las personas hacen lo que ven. Entonces, ¿yo cómo actuaría? Yo actuaría de la siguiente manera, que es como procuro hacerlo con mayor o menor acierto. Hijos míos, estoy en un momento muy difícil. Nuestro negocio va a regular, nuestra empresa va a regular, o la empresa en la que trabajo va a regular. Y esto me hace sentir inquietud, sentir miedo. A pesar de eso, fijaros, juntos vamos a salir adelante, juntos nos vamos a apoyar. No vamos a vivir de acuerdo a lo que sentimos, nuestro miedo, sino de acuerdo a lo que decidimos, salir adelante. Mira qué dos mensajes estás mandando a tus hijos. Número 1, puedes expresar tu sentir. Tu vulnerabilidad no es nada de lo que te tengas que sentir avergonzado. Solo las personas valientes y con coraje muestran su vulnerabilidad. Y ahora todos lo hemos visto porque estamos absolutamente en esta sensación de vulnerabilidad. Pero no solo le transmites eso, sino que le transmites que el sentir no determina tu hacer, que tú eres capaz de hacer más allá de tu sentir. A pesar de que tengas miedo, a pesar de que tengas confusión, a pesar de que tengas inseguridad, sigues levantándote por la mañana, cuidando de tu ánimo y dando un ejemplo de grandeza. Si somos capaces de transmitir esas dos lecciones, en el sentido de lección, no de lección magistral, sino esas dos experiencias, vamos, yo creo que lo que estamos haciendo es maravilloso. Los niños son muy inteligentes. Yo he hablado a veces a adultos y se ha metido algún niño de 6, 7 años y me ha dicho la madre, ¿cómo es posible que mi hijo haya dicho que esto le ha hecho ver las cosas de una forma radicalmente distinta? Digo, porque los niños son muy inteligentes. Tan inteligentes como para saber cuando alguien está diciendo una cosa que es contraria a la que siente. Pues precisamente ahora todos vamos a compartir la vulnerabilidad, porque nuestra fragilidad y vulnerabilidad es donde emerge nuestra grandeza. Eso es lo que yo te diría. Fantástico. Y empezando compartiendo con ellos ese sentimiento, ¿no? Reconociéndoselo, y desde ahí, qué importante es eso y qué importante es la vulnerabilidad también, que la hablamos mucho nosotros, ¿no? ¿Cuál es tu visión al respecto, Rory? No, solo quería, para mí es interesante, yo trabajando con ejecutivos de empresas y no con niños, insistimos que los empleados tienen que actuar más como niños que ejecutivos, importante. Buscar esta pasión, esta magia de la juventud y la curiosidad. Unas palabras personales, yo creo que personales. Dentro de unas semanas vamos a ver con una elección un paso por delante, un cambio en otro país que puede impactar al mundo. Con la pandemia seguro que vamos a encontrar una solución en unos meses, una vacuna o lo que sea. Pero habrá otra tormenta, habrá otra turbulencia, habrá otra volatilidad.
Y la clave de learning, de aprendizaje de este ciclo, de esta época, es más de curiosidad y valores que los niños ya tienen, ya están, es parte de su programa. Por lo cual, en vez de cambiar personas, es más ayudarles a ser mejor versión de sí mismo. Y a confiar en sus propias reacciones, ¿no? Quizá, y a que construyan desde ahí. Me encanta esta parte, me anoto yo para mis hijos. Gracias, María, por la pregunta. Pues tenemos que ir acabando, nos quedan aproximadamente unos 7 minutos. Me gustaría lanzaros una última reflexión para que quizá de ahí hagáis vuestro cierre. Hemos hablado, yo me quedaba aquí, me gusta mucho como comentó Mario lo de que el ser humano se ha hecho más fuerte porque es el que mejor ha aprendido a colaborar y esa parte más de conexión humana que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos, que también tiene que ver con esa idea de inteligencia colectiva y de colaboración. Pero no hemos hablado en ningún momento de los distintos valores que hemos tocado y de los distintos aspectos más humanos que hemos tocado, de cómo la gratitud conecta con eso, ¿no? Y cómo a través de... Porque no puedes enfocar esa relación de equipo o de colaborativa si no hay un aspecto más de desinterés, de gratitud en ese sentido. Entonces, os preguntaría como reflexión final, como el triángulo de Pitágoras que hemos visto tú y yo más de una vez, ¿no? ¿Cómo podemos, quizá como reflexión final desde ahí, porque me quedaba esa parte por comentar? Y si queréis ya hacer una palabra de cierre, porque nos quedan aproximadamente 6 minutos de mesa. ¿Quién empieza? Aquí me da igual. Bueno, yo digo un mensaje de Einstein relevante. Einstein nos dijo la decisión más importante que puedes tomar en la vida, solo una decisión si vives en un mundo hostil o en un mundo de amistad. Y puedes decidir, vivo en un mundo hostil, mira la pandemia, lo que sea, todos tus problemas, commuting, tráfico, burocracia, tu jefe, estás en la sombra, estás en la tormenta, has elegido quedarse en la turbulencia. Y otra alternativa es decidir, yo vivo en un mundo de amistad, yo veo oportunidad dentro de COVID, dentro de lo que sea, dentro de la turbulencia, pero elijo ver oportunidad. Y esto es la clave por ahora y para el futuro. Fantástico. Tu visión, Mario. La gratitud se ha mostrado en múltiples estudios científicos que es uno de los gestos que puede mejorar indudablemente la salud. Se han hecho muchos estudios, por ejemplo, en la clínica Mayo, en Rochester, Minnesota, una de las mejores clínicas del mundo, donde se ha mostrado clarísimamente que cuando tú te levantas por la mañana y sencillamente traes a tu mente 4 o 5 cosas por las que te sientes agradecido, mejora la salud. Pero no solamente es que mejora la salud, es que empiezas a ver aquello frente a lo que antes estabas ciego porque lo dabas por supuesto. ¿Quién nos habrá levantado un día con un determinado dolor? Dolor de cabeza, dolor de muelas, dolor de un dedo del pie, de lo que sea. Y todos esos días donde no hemos tenido dolor. ¿Y cuánta gente tiene dolor todos los días? O se ha levantado y ha podido ver. ¿Y cuántas personas son invidentes? O se ha encontrado con que ha pasado la noche en una cama. ¿Cuántas personas duermen en la calle? O tiene un desayuno. Entonces, damos por supuesto cosas y somos tan ciegos que damos por supuesto que eso es lo normal. No es lo normal. Es un poquito esa frase de me quejaba porque no tenía zapatos hasta que me di la vuelta y vi un hombre que no tenía pies. La gratitud no es un gesto de, bueno, doy las gracias a esto porque tengo una pareja estupenda. No, es vivir en gratitud. Es decir, no es un gesto que solo hagas por la mañana, que ya tiene un impacto en la salud. Es vivir en gratitud. Enfocar tu mente de tal manera que seas más consciente de la cantidad de cosas que están presentes en tu vida y no de la cantidad de cosas que están ausentes. Porque si yo me fijo en lo que está ausente, me convierto en un desgraciado,
porque basta buscar para encontrar. Si yo soy consciente de las cosas que están presentes, aunque haya otras ausentes, yo las recibiré con un tono afectivo radicalmente distinto. Entonces, la gratitud es importantísima trabajarla, es importantísima. Yo las personas más felices que he encontrado en mi vida, pero felicidad esta, lo que es como diría el profesor López Quintás, el gozo del corazón frente al goce de los sentidos, que es el bienestar, el gozo del corazón, esa alegría vital, personas que estaban súper agradecidas y te pueden decir, es que yo he tenido tanta suerte en la vida, y no creas tú, o sea, objetivamente decías, bueno, tanta suerte, pero vivían eso. Y no eran personas resignadas y que intentaran engañarte. Eran personas que abrazaban la vida y celebraban la vida. Y claro, es que eso llega de lleno a tu corazón. Entonces creo que la gratitud es algo que tenemos que trabajar, y sobre todo en los momentos en los que es más contraintuitivo hacerlo, como el actual. Y qué importante es, además, gracias Mario, el trabajarlo proactivamente, ¿no? Y como lo decimos también nosotros, pues muchas veces desde un punto de vista de liderazgo, el objetivo es que te eleves y seas capaz de ver la tormenta desde el ojo del huracán, desde la calma, y observar las cosas desde la calma, entendiendo el contexto desde la calma, probablemente también te ayuda a poner cada cosa en su lugar y a tener una visión más agradecida de tu propia situación y tomar decisiones de forma consciente desde ahí, que serán siempre mucho más acertadas, ¿no? Y bueno, pues nos queda un minuto. Yo, desde luego, he disfrutado muchísimo de esta conversación que hemos tenido aquí a cuatro bandas, y he aprendido un montón de cosas, y me quedo con la idea de que no deberíamos volver a lo antiguo, a lo de antes en esta nueva realidad, sino a una nueva vida mejorada, y que de verdad podemos volver a una nueva, o instalarnos en una nueva vida mejorada, incluso aunque nos asuste, incluso aunque haya muchos cambios, ¿no? Y muchas circunstancias que nos pueden asustar en un momento dado. Así que ha sido un placer. No sé si queréis decir una palabra final, nos queda un minuto, si no me equivoco, antes de pasarle la palabra a Cristina, que es la que nos va a resumir un poco todas las cosas que han pasado en Enlighted. ¿Una última palabra? Bueno, yo una palabra de gratitud, profunda gratitud a Enlighted por organizar un evento así. Gracias a todas las personas que están aquí, las que se han conectado, y sencillamente mandar un abrazo entrañable a todos los que nos están escuchando, y sobre todo decirles eso, en la unión está la solución. Me encanta, gracias. Louise Gluck acaba de ganar el Premio Nobel de Literatura. Esta poeta americana. Ella habla, en una línea de su poesía, habla de the raw wind of the new world, este viento difícil, fuerte, pero de un nuevo mundo. Está hablando de sí que hay problemas, pero también hay oportunidad. Depende de tu punto de vista, tu elección. Fantástico. O como decía ese comercial antiguo de Apple, que es tan maravilloso, ¿no? Para los rebeldes, los que de verdad retan el status quo, que son los que de verdad cambiarán el mundo, ¿no? Los valientes. Pues con eso nos quedamos. Yo, como última cosa, no puedo evitar decir que Enlighted es siempre un entorno maravilloso, y para mí ha sido un honor estar hoy aquí conduciendo esta conversación. Sé que está también el Grupo Santillana, pero no puedo, o sea, cuando se junta mi casa actual, que es Telefónica, y mi casa previa, que es el IE, solo pueden salir cosas maravillosas. Así que nada, un placer, muchísimas gracias. Con esto terminamos esta conversación y le paso la palabra a Cristina, que nos va a resumir el día, ¿no? Si no me confundo.